Buenas, hoy hemos venido a esta casa de unos amigos que nos han dejado este Simi, un selfie drone de 8 megapíxeles. Vamos a ver qué tal. Espero que os guste. Bueno, vamos a ver qué tal este nuevo Simi, un dron, un selfie drone con GPS de 8 megapíxeles. Y vamos a hacer primero el unboxing, luego haremos una pequeña review. De momento, la verdad es que la caja me gusta, tiene un cierre magnético, con lo cual la verdad es que está bastante bien. Lo primero que nos encontramos es el propio dron. Vamos a quitarle este plástico. Y aquí nos encontramos, fijaros qué pequeño. Es genial, es para meterlo directamente en un bolsillo cuando vamos por ahí, poderlo llevar siempre. Lo dejaremos aquí para el final. Y vamos a ver qué más hay qué más nos encontramos en la caja. De momento nos encontramos con los diferentes manuales. No lo rompamos. Vale, la garantía, información y luego lo que es la guía rápida, vale, que está en inglés, lo cual es un detalle. Y donde nos explica todas las diferentes opciones que tenemos en la aplicación, así como cómo configurar y encender y usar el dron. Está muy bien. Quitamos cosas de por aquí. ¿Qué más nos encontramos en la caja? A ver si podemos quitar este plástico. No, está realmente cogido. Nos encontramos con unas hélices de repuesto, con los protectores para las hélices, sobre todo para cuando volamos en el interior. Cargador con conector americano y el cable para cargarlo. Y ya está. Eso es lo que nos encontramos en la caja. La verdad es que todo muy sencillo, muy fácil. Y vamos a ver ahora el dron. La verdad es que los materiales parecen bastante buenos. El diseño es compacto. Me gusta, lo que más me gusta es tal como está hecho, la forma de guardar las hélices, fácil de abrir. Bueno, las de dentro un poco más complicadas, necesitas uñas, pero la verdad es que súper pequeño, súper ligero, no pesa nada. Por la parte de abajo lo que vemos tiene el botón de encendido, que hay que dejarlo pulsado, diferentes tornillos por si queremos acceder y cambiar alguna vez los motores. Tenemos en la parte delantera la cámara y un pequeño flash para cuando queremos hacer alguna foto. En la cámara, si no recuerdo mal, se puede dirigir hacia abajo. Ya veremos a ver cómo se hace. Y luego por la parte trasera tenemos el conector USB, micro USB para cargarlo, y la ranura para las tarjetas micro SD. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a encenderlo y vamos a ver qué tal se comporta la aplicación. Ponemos primero a grabar la pantalla en el móvil y vamos a ver la aplicación, que ya la tengo instalada aquí. Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos al wifi. Vamos a encenderlo. La forma de conectarse al dron es mediante wifi, así que vamos a conectarnos a la wifi del dron.
Aquí tenemos. El password, la clave por defecto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya lo tenemos. Vamos allá. ¿Ven? Lo primero que nos pide son los permisos para conectarnos a la cámara. Aquí tenemos la visión que nos da el dron. Vamos a ver, por ejemplo. Bueno, la verdad es que el tiempo de respuesta, por lo menos así de cerca, es muy rápido. Vale, pues lo que nos encontramos es con las diferentes opciones. Tenemos la opción de hacer foto, de hacer vídeo, la opción que nos permite hacer un vídeo 360, el flash, la opción de encender y apagar el flash. Aquí tenemos dos opciones que son para poder compartir, ya lo veremos en la configuración, diferente o en Facebook o en diferentes redes sociales. Tenemos por aquí abajo, ahora nos dice que no tenemos ninguna tarjeta SD, tenemos la batería, tenemos la potencia del wifi. Si ha cogido satélites, todavía no ha pillado satélites, con lo cual no podríamos volar. Ver las fotos, tenemos la configuración y luego por este lado tenemos la opción de búscame, digamos, de encontrarme para que se vaya donde yo estoy, y la opción de que mire hacia donde estamos nosotros y nos vaya haciendo el seguimiento. Los controles son un poco diferentes a los que estamos acostumbrados. Sería subir y bajar el dron. Para moverlo de izquierda a derecha rotando sería girar la pantalla izquierda a derecha, o sea, arrastrar. Y luego sí que tenemos los diferentes controles para avanzar, retroceder, movernos a la izquierda o movernos a la derecha, como en cualquier otro dron. Esperaremos a ver si nos coge algún poco de señal para poder hacer alguna prueba. Mientras vamos a ver las opciones de configuración. Aquí es donde tenemos las opciones de configuración de las redes sociales en las que podemos compartir en directo lo que estamos grabando. Las opciones de configuración de la cámara, que como podéis ver son bastante completas, la verdad. De cara a configurar el dispositivo podemos bien ponerle el nombre de la wifi que nosotros queramos, bien establecerle una clave de acceso. Tenemos una ayuda bastante completa dentro de la aplicación que podemos usar. Vemos que parte de la documentación está en castellano, parte está en inglés, pero aquí podemos ver toda la información, la guía rápida, el manual completo, etcétera. Y luego las opciones para poderlo calibrar, que sea lo primero que tengamos que hacer cuando lo vayamos a poner en marcha. La información, poner la pantalla en modo completo, información que salga en el display de la aplicación, poner el modo headless para que podamos manejarlo y vaya hacia donde nosotros le decimos, independientemente hacia donde apunta, y la selección del área donde estamos, que esto supongo que es lo que utilizará para configurar la potencia del wifi como en los demás móviles.